Bueno, para iniciar es importante pues reconocer algo, y es que en el año 323, Sí. vamos a la historia, pues la Biblia es un libro que nosotros no solo la podemos interpretar de manera espiritual, tampoco no solo la podemos interpretar de manera de la cultura en la cual ella fue escrita. ¿Tú entiendes? Porque la Biblia es un libro que también hay que interpretarlo de manera histórica, política, científica, también en cuanto a lo que es también la ciencia, la física, la filosofía. La Biblia tiene todo, contiene todo en ella. O sea que cuando tú hablas de Alejandro Magno, no solo lo puedes interpretar desde una óptica teológica, histórica o la cultura hebrea. Entonces hay que irse a la historia. Alejandro Magno en el 325 al 323, de manera histórica, fue aquel griego pues que derrotó al imperio gloria al Señor, al imperio de Artajerjes, Sí. que eran los medos y los persas. Recuerda que primero estaba Babilonia. Aquí podemos citar a Nabucodonosor, que fue el primer rey en la tierra, reconocido por el Todopoderoso como Rey de Reyes y Señor de Señores. Nabucodonosor, ahí se activa lo que Jesús habló, el tiempo de los gentiles, en Lucas capítulo 21. ¿Qué es el tiempo de los gentiles? Es el tiempo político religioso que le va a entregar desde Nabucodonosor hasta el hombre de pecado. Ese se llama tiempo de los gentiles, porque Pablo habla de la plenitud de los gentiles, que son dos cosas diferentes. Sí. Entonces, Nabucodonosor fue el rey babilónico que reinó la tierra por mucho tiempo. Luego de él vienen los medos y los persas. De los medos y los persas hubo una alianza histórica entre persa y medo. Había unos conflictos entre ellos y debido a un casamiento de una princesa se convirtieron en un solo imperio, que estaba gobernado por Ciro el Grande. Recordemos que Darío no es Ciro. Darío fue un regente que reinó en los tiempos de Daniel, Sí. ya después que Babilonia cae. Pero el rey de reyes fue Ciro el Grande, que fue profetizado por el profeta Isaías 250 años antes que te fuese. Ya Isaías hubiese profetizado la salida de Israel a través de su ungido Ciro el Grande. Luego de ahí, que eran los medos y los persas, entonces viene Grecia. Recuerda que en la entrevista pasada estábamos hablando de los príncipes de las naciones. Sí. Que estaba el príncipe de Babilonia, que luego que cae Nabucodonosor, viene entonces el príncipe de los medos y los persas. Pero ya venía el príncipe de Grecia. ¿Quién era ese príncipe de Grecia en el mundo físico? Era Alejandro Magno. Entonces Alejandro Magno derrota a los medos y los persas y él toma el control del mundo antiguo. Alejandro Magno entonces, su reino fue corto, por eso cuando tú ves en el capítulo 2 de Daniel, el capítulo 7 de Daniel te habla de una bestia que tenía ala de ave, con 4 cabezas, que era un guepardo o leopardo. Ese leopardo representó a Alejandro Magno. Cuando la Biblia te habla de ala de ave, que su vuelo es corto. Cuando te habla de ala de águila, que su vuelo es alto, es poderoso. Tenía 4 cabezas. En esas 4 cabezas representaba a los 4 generales de Alejandro Magno, la cual se dividió su ministerio. Ahí podemos hablar entonces de la dinastía de los Ptolomeos y de los Telemacos, Sí. que era uno de los generales, y los Seleucos. De los Seleucos, uno tomó Egipto, los Ptolomeos, otro tomó a Palestina, y de ahí entonces viene la dinastía de los Ptolomeos, Ok. que fueron los que controlaron en los tiempos de la rebelión de los Macabeos. ¿Por qué viene la rebelión de los Macabeos? Viene porque el pensamiento de Alejandro Magno era establecer el pensamiento griego en el mundo completo. Entonces, como él quería establecer el pensamiento griego en el mundo completo, ahí viene lo que es el pensamiento helenista. Ese pensamiento helenista viene a través de sus generales, hasta que llegó Antioquio. Hubo un Antioquio primero y segundo y Antioquio tercero. Los antíocos se rebelaron contra todo lo que se llamaban los dioses, el Dios de Israel, no los dioses, el Dios de Israel. Sí. Entonces se rebela contra el Dios de Israel porque él quería establecer el pensamiento helenista que se basaba en la cultura, también en los dioses, en adorar a ambos dioses. Pero
como siempre, Israel siempre ha sido celoso con su Dios. Entonces, como ellos son celosos con su Dios, Antíoco Epifanio se rebela abiertamente contra el Dios de Israel. Y ahí es que entonces Antíoco trae el gimnasio, que es gym, que significa hacer ejercicio de manera desnudo. Por eso tú ves que hasta el día de hoy el gimnasio se hace ejercicio semidesnudo, pero en aquella época era desnudo, y establece un gimnasio al lado del templo. De ahí que viene Matatía y que viene los macabeos que se rebelan contra ese sistema. No tanto eso, sino que entra una estatua de Zeus en el templo y negocia con muchos sacerdotes y logra sobornar muchos sacerdotes. Y aquellos que se levantaron, los que no se levantaron, que ahí vino el sacerdote Matatía, que fue que no se une a esa degradación, a esa promiscuidad que hubo en el templo. Entonces ahí que viene que sacrifican un cerdo en el templo de Jerusalén para que se cumpla lo dicho que dijo el profeta Daniel, la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Sí. Entonces ahí sacrifican un cerdo en el templo de Jerusalén y hacen que muchos sacerdotes se lo comieran. No tanto eso, mataron a muchos judíos. Se cree que mataron a más de 1000 mujeres judías porque él se rebeló contra la circuncisión también. Entonces eso es lo que provoca la rebelión de los macabeos. De ahí para acá es que el mundo celebra comerse el cerdo un 24 de diciembre. Cuando analizamos el cerdo, está entre los animales impuros de la Biblia. Sí. ¿Por qué el cerdo entra entre uno de los animales impuros? Porque los salmos dicen que Dios creó al cerdo y al perro para limpiar los montes. Están entre los animales impuros. El cerdo es el único animal que no puede mirar al cielo por su estructura ósea. Por eso son guaridas de demonios. Por eso fue que tú ves que los demonios que estaban en Gadara le dijeron a Jesús, envíanos a los cerdos, porque los espíritus impuros no pueden mirar hacia el norte. El trono del Abacados, del Padre, del Todopoderoso, está hacia el norte del cielo. Dios. Entonces los cerdos no pueden subir su cabeza. Por eso los demonios les gustan estar en los cerdos. El cerdo es una cultura, gloria a Jesús, que lo establecían los paganos. Entonces de ahí que viene la tradición del 24 de diciembre de muchos países comer lechón asado. ¿Me está entendiendo, Sí, Hernández? sí, estaba aquí compartiendo el live, el en vivo. Usted comparta que esto está poderoso, esto está sobrenatural. Esa es una. Entonces, hasta el día de hoy, pues países como República Dominicana se come el cerdo asado el 24 de diciembre, pero desconoce de dónde viene el origen. Entonces, al desconocer de dónde viene el origen, la gente se lo come. Eso fue Antíoco Epifanio como una rebelión contra Dios. Entonces, de ahí viene el nombre de que los ministros, los sacerdotes judíos, no se llamaban sacerdotes, se llamaban Cohen Agadosh. ¿Qué es Cohen Agadosh? Ministro santo. ¿Qué hace? Le cambia el nombre de ministro y le pone sacerdote. Quítale a sacerdote la S y la E y pronúnciame lo que queda de ahí para allá. La S y la E. La S y la A. A sacerdote. No, tiene que buscarlo. La S y la A. La A, menciona el reto. S. Sacerdote. Es sencillo, quítale la S y la A. Espérate. Déjame entrar. Esto te lo digo yo. Dele. Cerdote. Cerdote, porque sacerdote significa cerdo grande o gran cerdo. Dios. Por eso es que la Iglesia Católica hoy en día tiene sacerdote, porque ellos no son, ellos están usurpando lo verdadero ministro que era el orden levítico y el orden de Aarón. Dios. Pues el sacerdote significa cerdo grande. Entonces, ¿qué pasa? Ese templo que tenía Jerusalén, que antes era mejor conocido como el Mizcán. Mizcán significa lugar santo, mi lugar de reunión, donde la presencia de Dios habitaba, donde el pueblo se reunía, lo que tú conoces como tabernáculo. Quien le puso tabernáculo fue Antíoco Epifanio como una rebelión contra el pueblo de Israel y como una rebelión contra Dios. ¿Qué significa tabernáculo? Taberna del Q. Oh my God. Porque eran los centros prostíbulos que utilizaban los griegos, tabernas, donde se bebía, se prostituía y se hacía toda promiscuidad en los tiempos antiguos.
¿Qué hace Antíoco Epifanio entonces? Le cambia los nombres como una señal de rebelión contra el pueblo de Israel. Le pone a los Cohen Agados, que son ministros santos del Señor, le pone sacerdote, grande cerdo. Y al templo, que el nombre que tenía de cuando se movía en el desierto era el Mizcán de Dios, el lugar sagrado, el lugar santo, donde la presencia de Dios descendía, y le pone tabernáculo, que viene de taberna. Que es una taberna donde se hace bebida, donde se prostituye, donde hay promiscuidad. Entonces eso se llama, es parte de la doctrina del reemplazo contra el pueblo de Israel. Señores, hay que hablarle claro a la gente. Y es lo que yo te digo, nosotros los evangélicos tenemos un problema, que de una vez empezamos a hablar, empezamos a confrontar. Abra su alma y su espíritu para que usted pueda aprender, para que Dios les pueda iluminar, porque para eso Dios levantó a los maestros. El problema de nosotros es que todo el mundo quiere ser maestro y todo el mundo quiere enseñar. Y un pastor tiene que ser maestro, porque si el pastor no es maestro, ¿cómo va a enseñar? ¿Cómo va a pastar? ¿Cómo va a alimentar a esas ovejas que están ahí? ¿Entiendes? Entonces, el que no es, lo que empieza a acusarte, empieza a levantarte una campaña negativa, en vez de aprender, en vez de abrirse y llamar a los verdaderos maestros. Yo estoy hablando de maestros constituidos por Dios, porque vamos a llegar allá. Sí. Vamos a llegar a los ministerios. Estoy hablando que los pastores necesitan. Y si tú no eres maestro, nada más eres pastor, porque hay personas que nada más son pastores, pero no son maestros. Pero lo bueno de una iglesia es que tenga un pastor y maestro, porque así esas ovejas estarán felices. Porque hay una migración de ovejas actualmente, de iglesia en iglesia, porque el pastor tiene que tener 3 fundamentos que lo vamos a hablar más adelante. Vamos a dejarlo ahí, para no salirnos de la introducción del tema. Sí. Entonces, la pregunta sería, ¿se puede decir sacerdote? Yo lo digo así porque es el lenguaje que el pueblo entiende. Y yo no puedo ir a predicar a una iglesia, hablar de Cohen Agados cuando usted no entiende ese lenguaje. Entonces yo le digo sacerdote. Entonces ya Dios lo entiende así. Dios lo comprende. Lo que pasa es que el Espíritu Santo no lleva ese lenguaje al abacadó. El Espíritu Santo no lleva ese lenguaje al Padre. Si yo menciono sacerdote, ¿qué hace el Espíritu? Lo lleva como Cohen al Todopoderoso. Dice aquí José Rubén, deme Biblia, ¿dónde leo eso? Lo que pasa es que la Biblia que nosotros tenemos fue traducida de la Biblia del Oso, de la Biblia de la Vulgata Latina, por Jerónimo, fue traducida por Casidoro de Reina, que es la Valera, a los españoles. No voy a decir al español, porque cuando tú dices al español ya entiendes que para toda habla hispana. No, fue traducida de la Vulgata Latina directamente para España. Entonces tú no vas a encontrar ahí en la Reina Valera ministro. Donde dice sacerdote, en el hebreo, en el idioma original, no va a decir sacerdote. Nunca en una Biblia hebrea tú vas a encontrar sacerdote. Va a decir ministro. Esa palabra ministro, Dios, que es la correcta, fue la traducida por Antíoco Epifanio como sacerdote. O sea que la palabra ministro y la Reina Valera que tiene sacerdote vino de una traducción. ¡Qué gran cerdo! Pero te lo está diciendo, quítale, sí. Solamente dile a él que quite la S y la sacerdote. La misma palabra te lo está diciendo. De hecho, pastor, este hombre amenazó directamente contra el culto de Dios, porque ya los más jóvenes no querían ser ministros, querían competir también en el gimnasio y estaban dejando de circuncidarse. No solo que amenazó, sino que se puso Epifanio, Dios manifestado. Él se proclamó Dios. Ese hombre era un endemoniado. Él se proclamó Dios. Entonces, de ahí es que viene entonces esta palabra de sacerdote. Entonces, en una Biblia hebrea, tú nunca en el hebreo va a encontrar una palabra sacerdote, va a encontrar ministro. No sacerdote. Tampoco va a encontrar tabernáculo, va a encontrar Mizcán. Por eso es que el hebreo es celoso con su idioma. En cierta medida, porque quien te está hablando y quien está hablando a este público, la gloria del Señor. Yo soy profesional en teología. Pero ¿qué pasa? Yo no me quedé solo en teología. Yo me fui a estudiar cultura hebrea. Cultura, no solo cultura hebrea. También historia universal, ciencia, física. Porque que la Biblia te habla de todo. Y para comprenderla tú tienes que tener conocimiento de todo.
Yo te puedo hablar a ti, si tú quieres hablar actualmente acá del problema que está pasando en Europa ahora mismo, que la iglesia, el maestro común está ajeno a eso, podemos hablar. Tú no puedes interpretar Ezequiel 38, Ezequiel 37 desde una óptica solamente espiritual. Porque Ezequiel 37, ¿qué dice? La mano de Jehová vino sobre mí, me llevó a un valle de huesos, seco en gran manera. Sí. Pero ¿dónde estaba Ezequiel? Estaba en el exilio de los babilonios. Y dice, ¿y qué dice Ezequiel? Pero en el 8 le muestra que el arca del pacto sale del templo. ¿Y qué hacía el arca del pacto en Babilonia? ¿Por qué ella no estaba en el templo? Por la abominación del pueblo de Israel, porque se apartó, se descarrió. Dios deja el templo vacío y se va donde está su pueblo. Por eso es que nosotros no podemos sacar a Judá ni a Israel, porque donde quiera que estén esa gente, Dios está con ellos. Por ello, porque Dios es Dios de pacto. Y Dios hizo un pacto con Abraham y Dios asume ese pacto. Él lo asume él, porque Dios sabe que el hombre es infiel. Y si Dios asumía el pacto entre Abraham y él, Dios sabía que la descendencia de Abraham iba a caer en infidelidad, entonces iba a morir completa. Por eso es que Dios asume el pacto él con Abraham y llamó Dios a Abraham a su amigo. Entonces Dios es Dios de generaciones. Y donde quiera que están los hijos de Israel, ahí está él. Ay, my. ¿Entiende? Entonces hay una promesa con ese pueblo que debe cumplirse. Ahora, una cosa es la iglesia, que es un tema que tenemos que traer aquí. Una cosa es la iglesia, para aclarar al pueblo de la iglesia quién es la iglesia y quién es Israel, porque no podemos hacer un arroz con mango, porque es el problema que ligamos todo. Israel es Israel como nación y la iglesia es la iglesia, que no podemos desconectarnos de Israel, porque por eso que el apóstol Pablo dice que Cristo nos hace hijos y hacernos hijos nos conecta al olivo natural que es Israel. Y por cuando tú analizas Romanos 11:25, quien va a ser salvo es Israel. Por eso Pablo dice que nosotros fuimos injertados en el olivo natural y somos coherederos de la salvación, juntamente con ¿quién? Con Israel. Por eso es que somos salvos. Porque fuimos injertados con el Mesías. Porque el Mesías, ¿de qué nacionalidad era? De Israel. Era israelita, de la tribu de Judá. Entonces Él no injerta, Él no hace hijo. Él nos da ese derecho porque lo recibimos. Oh, Dios. Entonces, hablábamos algo detrás de cámara, que hay personas que quieren, como decía el maestro en cultura hebrea, un sobrino suyo que tuvimos por acá, Rojas, él hablaba que nosotros queremos interpretar la Biblia con nuestra mentalidad occidental y nos hemos desconectado de la raíz, de la fuente. Y muchas veces por eso hacemos una mala interpretación de los textos bíblicos, porque como él decía, tenemos que conocer su cultura, el ambiente, qué está pasando el escritor que plasmó esas palabras en ese momento. Obviamente, lo que pasa es que yo te dije a ti que la iglesia, mira, después de la cultura helenista, que vinieron los griegos, ¿verdad? Después de los griegos, hubieron hechos históricos que trajeron mucho problema a Israel, porque el problema es que Israel ya no estaba, y en los tiempos de que ya el Mesías viene, quien estaba era Judá, pero el pensamiento helenista viene a través de los tiempos, porque sobre todo por el territorio de Palestina, que yo no entiendo por qué todavía los escritores hasta el día de hoy siguen hablando de Palestina, si eso fue Trajano, Adriano en el año 135 después de Cristo, que a tierra de Judá le puso, él preguntó cuál es el enemigo que le ha hecho la vida más imposible a los hijos de Israel o a los hijos de Judá, Palestina, y le puso Aulia Capitolina o Filistina, que significa tierra de los filisteos, que era el enemigo número 1 de Israel. Pero los filisteos no existen, desaparecieron en la historia. Esa tierra actualmente, que era habitada por los filisteos, que luego la conquistaron los hijos de Israel, era tierra de Judea. Entonces él es que le cambia la tierra de Judea y le pone Palestina. Pero ahí había una ruta de comercio que conectaba a Egipto, conectaba también a Mesopotamia y tenía también con Irak, con Irán, Medios y los persas. Entonces esa ruta, gloria a Jesús, era muy importante, esa ruta para los griegos y para los imperios de la época. Y de ahí que viene el conflicto con los palestinos. Por eso que Antíoco Epifanio entra a tierra de Judá, porque necesitaba esa ruta de comercio. Y ahí, entonces, ¿qué pasa? Tiene una oposición, él se revela, sea el nombre del Señor bendito, contra el Dios de Israel y contra la cultura hebrea. Entonces, para contestarte tu pregunta, para llegar ahí,
Nosotros debemos entender que debemos comprender y entender la cultura hebrea, el pensamiento judío, para darle una interpretación correcta a la Biblia. Lo que pasa es que nosotros interpretamos la Biblia solamente de una orden hermenéutica, pero la hermenéutica no es judía. Vienen de un Dios llamado Hermes, que significa el Dios de la sabiduría. Y si hay algo que rechaza el judío, es todo lo que tiene que ver con el pensamiento griego. Por lo que yo te estoy diciendo, por lo que hizo Antonio Epifanio. ¿Tú entiendes? Sí. Toda esa diablura que hizo, tú no le puedes hablar a un judío de cosas griegas. Nosotros sí, nosotros interpretamos la Biblia de una orden hermenéutica. Ahora, la hermenéutica ha hecho en la historia, ha hecho su función. Porque esa interpretación que yo te hice de Getsemaní, que ahí vi mucha gente atacando, Sí. yo no dije que Jesús se le rompieron 7 huesos. Yo dije que la presión que sintió el Mesías en Getsemaní, el dolor fue tan fuerte a una homosidrosis, que es un dolor equivalente a más de 7 huesos. Comparado. Eso es hermenéutica. Eso no es hebraísmo. Eso no es cultura hebrea. O sea que la hermenéutica, conforme a lo que es la iglesia, ha hecho también su labor, ha hecho su función. Eso no lo podemos sacar. Ahora, pero para entender el trasfondo histórico, que es la exégesis, ¿qué es exégesis? Es lo que podemos entonces señalar como remet en hebreo, que es la profundidad, es la esencia, es extraer el pensamiento en quién fue, por quién fue escrito, para quién fue escrito y cuál es la revelación que quiere Dios plasmar ahí en el contexto bíblico. Entonces hay que estudiar la cultura hebrea para darle un pensamiento más profundo, una interpretación más correcta a las Sagradas Escrituras, porque vino de ellos. ¿Sabe qué pasa? Que nosotros, los pentecostales, desde que nos hablan de esto de cultura hebrea, pastor, de una vez nos cerramos. Porque también he visto que muchos han querido judaizar el pueblo pentecostal. Y yo creo que ese ha sido un problema. También, ¿quién te la enseña? Porque, por ejemplo, si yo sé que alguien está en contra de los fundamentos que yo he aprendido bíblico, de mi fundamento, pues yo no debo de escuchar a esa persona, no debo estudiar con esa persona. Pero si yo sé que alguien lleva la misma línea bíblica, pues yo me interesa estudiar, porque yo sé que no me va a desviar de los principios bíblicos. Obviamente que sí, pero yo te digo que eso no es nuevo, eso viene de los tiempos, después que Alejandro Magno murió, después que vino la dinastía de los Seleucos, los Antonio Epifanio, entonces ahí se formaron entonces los fariseos se formaron en Babilonia, sí, en la diáspora, cuando Nabucodonosor pues llevó cautivo a los hijos de Israel, pero de ahí vinieron los saduceos. ¿Quién eran los saduceos? Los saduceos correspondían a la línea de los macabeos. Los saduceos interpretaban la Torá de una manera diferente a los fariseos, porque los fariseos creían en la resurrección y creían en los ángeles, los saduceos no. Entonces los fariseos no eran clase media, pero los saduceos eran ricos, eran poderosos. Entonces, este hombre que reinó en los tiempos de Jesús, que era Herodes, la esposa de Herodes, era de la línea de los saduceos, sobre todo de los macabeos. ¿Cuál fue el clima que nosotros encontramos? Porque ellos nunca estaban de acuerdo, ni los fariseos, ni los saduceos, ni los celotes, ni los esenios. ¿Quién eran los esenios? Los esenios eran los verdaderos sacerdotes, porque en los tiempos de Jesús, quien estaba en el sacerdocio, en los tiempos ya de Jesús, cuando ya empieza su ministerio, el sacerdocio no era el origen, no era el orden arónico. El verdadero sacerdote que debió estar en los tiempos de Jesús era Juan el Bautista, que venía de la dinastía de Abdías, el orden de Aarón. Sí. ¿Entiende? Él era quien debió estar ahí. Pero ahí Caifás era un usurpador. No era Caifás que tenía que estar ahí, era Juan. Entonces, ese pensamiento, esa línea, cuando vinieron los helenistas, que vinieron con el pensamiento de diferentes dioses, ahí vino Herodes. Herodes quiso traer entonces en el templo de Jerusalén, le hizo pues una ciudad a diferentes césares y quería traer ese pensamiento helenista, pero los judíos se opusieron. A los judíos oponerse, cuando viene el cristianismo que se levanta, ahí vino entonces en ese clima negativo de los hijos de Israel. Entonces en el año 37 viene Vespasiano. ¿Quién era Vespasiano? Lo manda Nerón.
porque los judíos estaban haciendo mucha confrontación. Hacían guerrilla y eso era un clima muy difícil. Entonces Nerón, ¿a quién manda a buscar? A su general más poderoso, Vespasiano, que era un legionario. Un legionario es un comandante que puede comandar hasta 12 legiones de soldados. Estamos hablando de más de 72,000 soldados. Y logra sofocar a los judíos y lo encierra por 3 años. Cuando Nerón muere, mandan a buscar a su general más poderoso, que fue en el 67. En el 37 de ese... En el 67 es que Nerón muere. En el 67 Nerón se va, Vespasiano es buscado y Tito se queda. Cuando Tito se queda en Jerusalén, 3 años después logran entrar en el 70 DC para que se cumpla la profecía del Mesías. Sí. Entonces ahí se pierde la conexión entre el cristianismo y el judaísmo. Entonces los hijos de los que predicaban el evangelio se fueron hacia las naciones. Judá jamás aceptó el cristianismo, porque los judíos son celosos con su palabra. Entonces, ¿cuál es el problema actualmente que estamos viviendo? Que desde que se habla cultura hebrea, la iglesia evangélica lo entiende, que te van a llevar al judaísmo. Y ahí que está el problema. ¿Cuándo viene el movimiento mesiánico? En el 2008. Es que entra el movimiento mesiánico en su fuerza. ¿Qué es el movimiento mesiánico? Son personas que eran evangélicos, eran cristianos, que empezaron a estudiar la cultura hebrea, pero entonces empezaron a traer lo que es la cultura hebrea en esencia dentro de la iglesia, como el sábado, las fiestas judías. Entonces ellos empezaron a guardar fiestas judías, a guardar Shabbat y a confrontar el sistema pastoral. Entonces ahí es un problema. Por eso tú ves que muchos pastores hoy en día, desde que le hablan de cultura hebrea, ya creen que van a judaizar la iglesia. De hecho, es verdad, hay muchos que están judaizando la iglesia, que están guardando cultura hebrea, que están guardando fiestas, que están guardando Shabbat, que te dicen que si tú no guardas la fiesta judía no te va a salvar, si no guardas el sábado no te va a salvar, y los rituales de la Torah no son necesarios para la salvación de la iglesia. Porque Pablo lo dice claro a los colosenses, que nadie nos juzgue ni con comida, ni con bebida, ni con luna nueva, ni con día de fiesta, ni con sabbat, porque todo era sombra de lo que había de venir, porque en Cristo somos plenos. O sea que nosotros, la salvación de nosotros está en Cristo Jesús. Wow. Es un tema un poco espinoso, porque Cristo va a establecer las fiestas. Cristo va a establecer la Torah moral, porque es que la Torah se divide en 2 partes, moral y escrita, y ceremonial. La moral es los 10 mandamientos, y la ceremonial es con todo lo que tiene que ver con los rituales para los hijos de Israel, que son para los hijos específicos de Israel, no para los gentiles. O sea, nosotros como iglesia no nos corresponde este tipo de fiesta, porque yo he visto muchos cristianos que celebrando estas fiestas y hacen cultos en honor a estas fiestas. Las fiestas no son cultos, las fiestas son fiestas y son para los hijos de Israel. Pero nosotros debemos conocer la fiesta. ¿Cuál es el problema de la fiesta? La iglesia no es la culpable. ¿Quién es el culpable de eso? La doctrina del reemplazo. ¿Dónde entra la doctrina del reemplazo? Muchos piensan que fue desde que vino Constantino en el año 323, cuando se reúne el concilio de Nicea, según la historia. No fue Constantino. La doctrina del reemplazo viene por Jeroboam. Oye, ¿dónde viene? O sea que la doctrina del reemplazo viene de los propios israelitas. Cuando se divide el reino del norte y el reino del sur, ¿qué hace Jeroboam? ¿Quién era el rey del reino del norte? Jeroboam. Y el rey del reino del sur, Roboam, hijo de Salomón. ¿Dónde se adoraba a Dios? En el reino del sur, donde estaba Jerusalén, donde se construyó el templo. Sí. Ahí van todos los hijos de Israel, las 12 tribus, a adorar al Señor, al celebrar sus fiestas. ¿Qué hizo Jeroboam? Espérate. Si seguimos así, el pueblo se vaya a su señor Roboam. Déjame yo hacer 2 becerros de oro, cambiar la fiesta y establecer algunos sacerdotes para que entonces el pueblo no se vaya hacia su señor Roboam. Y ahí se llama la doctrina del reemplazo, ahí que comienza. Luego viene Antíoco Epifanio, que era lo que estábamos explicando ahorita. Y luego viene Constantino, y Constantino es que ya separa la fiesta de Israel, la verdadera fiesta, porque vamos a hablar claro. Las fiestas no son de Israel. Porque no te digo las fiestas no son de Israel. ¿De quién son las fiestas si no son de Israel entonces? ¿De quién? Del Señor.
Te dice en Levítico 23, estas son mi Moabim, mi fiesta. ¿Qué significa Moabim? Significa más que una fiesta, una cita con el Eterno, con el Todopoderoso. Los israelitas la convirtieron en fiesta. Eso fue otro error. ¿Qué es una cita? Cuando tú tienes una cita con una joven, que tú estás enamorado de ella, es algo que se conecta al amor, a la paz, a la conexión. Entonces, más que una fiesta, era una cita con Dios para que Israel siempre estuviese con Dios y siempre recordase a Dios y siempre estuviera con Él, buscara a Dios y tuviera una conexión con su Dios. Entonces, las fiestas son del Señor, que son 7 fiestas, porque hubieron fiestas que fueron añadidas. Okay. Entonces, Dios su fiesta se la da a los hijos de Israel para que siempre tuvieran una cita con Él, porque hubiese una conexión con Dios. Entonces, quien ya la separa toda la fiesta fue Constantino en el 323, porque Constantino era seguidor de Zeus. ¿Quién era Zeus? Viene de los dioses griegos. ¿Quién fue Zeus? Zeus es un dios griego, que el padre de Zeus era Cronos. Eso es mitología. Cronos era un gigante que se comía a sus propios hijos. La madre de Zeus le pone una piedra y él se come esa piedra creyendo que era Zeus. Y Zeus fue llevado a un centauro, un hombre mitad caballo y mitad hombre. Y es que educa a Zeus. Zeus es el dios del trueno. Luego viene Zeus y libera a los titanes que Crono, el padre de él, hubiese atado en el Olimpo. ¿Qué es el Olimpo? Monte de los dioses. Y Zeus libera a los titanes y lo ayudan en la guerra contra Zeus. Y matan a Zeus. Y a Cronos. Y Zeus libera a sus hermanos como Atenas, Hades y toda esa mitología, toda esa diablura, que luego los romanos la adoptan como Marte, Saturno, es lo mismo. Por eso tú ves que en Apocalipsis, al final de las 7 trompetas, de las 7 plagas, el ataque dirigido hacia los dioses egipcios, porque todo es lo mismo, es una mezcla. Entonces, ¿qué hace Constantino? Como era seguidor de Zeus, dice, espérate, bueno, los cristianos, yo veo que siguen a Yahshua, le cambia el nombre de Yahshua, le pone Jesucristo. Porque Yahshua es un rey. Él dice, yo no estoy de acuerdo con un rey. Porque todo gobernante, eso fue lo que le pasó a Herodes cuando nació Jesús en Belén de Judea. Nació el rey, vamos a matarlo. Sí. ¿Entiendes? Entonces ahí en esencia se expande la doctrina del reemplazo contra las verdaderas fiestas judías, con la verdadera fiesta del Señor. Y Constantino logra cambiar todo. Quita el Shabbat, lo pone por el domingo. El domingo era dedicado a un dios llamado Janú, creo que Jumá, ¿verdad? Dedicado a Zeus, que tenía 2 caras. Por eso el 31 de diciembre, que la gente hoy en día lo celebra, es dedicado a Zeus, que tenía 2 caras. Ahí se hacían lujuria, ahí se hacían fiestas satánicas, se amanecían del 31 de diciembre hasta el día 1 en urgía, dedicado a ese Dios. Y por eso tú ves que el mundo celebra 31 de diciembre para entrar al año nuevo, que eso fue totalmente la doctrina del reemplazo. Entonces, Zeus, ¿qué hace? Digo, bueno, vamos a poner entonces, se va hacia atrás, porque ¿de dónde viene esa doctrina también de los griegos? También desde los tiempos de Semirami y Tamuz. ¿Quién era Tamuz? Hijo del sol, hijo de Semirami y Nimrod, que Nimrod se casa con su propia madre y tienen a Tamuz. Tamuz es que nace un 24 de diciembre y muere un 25 de diciembre por una bestia que lo mata. Él estaba cazando y donde él muere se formó un árbol, un pino, y ese pino entonces, para conmemorizar su muerte, todos los 25 de diciembre llevaban una luz en ese pino, y de ahí viene el arbolito de Navidad que todo el mundo celebra, que un cristiano no debe tener un arbolito de Navidad en su casa porque eso es pagano. Entonces de ahí que viene que Constantino cambia el nacimiento del Mesías, que el Mesías no nace un 24 de diciembre. ¿Entiende? Y hace la doctrina del reemplazo. Entonces, cuando tú un 24 de diciembre, tú tienes un arbolito en tu casa y tú estás haciendo una cena con un cerdo ahí y tú no entiendes el contexto histórico, cultural de dónde viene eso. Lo que pasa es que Dios, la iglesia es salva por la gracia. ¿Entiendes? Entonces por eso judío rechaza un 24 de diciembre. Porque esa Navidad es pagana. Cristo no nace ahí. Ahí quien nace fue Tamuz, hijo del sol, de Semirami. Y el 25 de diciembre, que es hoy, es donde él muere.
y nace ese árbol ahí y se ponía siempre una luz. Y por eso tenemos el arbolito de Navidad. ¿Está entendiendo el asunto? Entonces, por eso que el judío rechaza toda esta cosa. Entonces, todas las verdaderas fiestas judías, el día del Señor, que es el Shabbat, lo cambiaron por un día pagano, que es el domingo dedicado a Zeus. ¿Entiende cuál es el problema? Entonces, ¿quién es que va a restaurar todas estas cosas? El Mesías cuando venga. El Mesías va a restaurar la verdadera fiesta del Señor. Él la va a restaurar, pero nosotros debemos conocer la fiesta porque son escatológicas. La fiesta te habla cuando nace, cuando viene. Cristo viene en una fiesta. Yo te lo dije en una de las enseñanzas. ¿Me está entendiendo el asunto? Sí. Hay otra pregunta. Yo creo que es más por ignorancia y por seguir patrones de tradiciones que las personas pues celebran estas navidades, porque de hecho las personas se vuelven como locos, pastor, cuando no tienen para hacer una cena, y usted ve que gastan miles y miles de pesos para hacer una cena que muchas veces hasta se pierde la comida. Sí, no hay muchos cristianos, yo lo veo ahí vestido de pijama, con Santa Claus y con gorro, pero es como te digo, ellos están en un asunto de ignorancia. En mi casa yo no pongo arbolito, porque yo conozco el origen de eso. Como yo conozco el origen de eso, yo no pongo arbolito. Ahora, yo en mi casa lo que yo hago es que le digo a la iglesia, porque ya eso no está para salvación, eso no tiene que ver con tu salvación. Tú no te vas a perder porque tú hagas una cena en tu casa, que tú la hagas de un contexto familiar, que es lo que yo le digo, ya eso está. Para que usted no esté en la calle, usted hace una cena familiar y le explique a sus hijos y explíquele a sus amigos y a sus familiares el contexto histórico de ese cerdo. El cerdo, eso es pagano. Tú metes un cerdo en una cena, está, ¿verdad?, haciendo luz a lo que hizo Antoquio Epifanio. De ahí viene el origen del cerdo asado, porque son varias historias. ¿Cómo llega el cerdo asado a la cena de Navidad? Por Antoquio. ¿Cómo se celebra la Navidad, esa fiesta? Por el nacimiento de Jesús, que Constantino lo cambia. Lo puso el 24. Cristo nace en una fiesta judía llamada Sukkot. Sukkot es una fiesta de paz y de alegría. Y la fiesta de Sukkot es en otoño, sobre todo en el área de septiembre. De septiembre por ahí es la fiesta de Sukkot, que está muy lejos de diciembre. Está muy lejos de diciembre. Sí. Entonces Jesús nace en una fiesta judía llamada Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos. ¿Tú ves lo que te digo ahorita? Que lo que el mundo conoce como tabernáculo, que eran cabañas que los hijos de Israel celebraban en el desierto, hacían cabañas y lo celebran hasta hoy. Es una fiesta judía. Hasta el día de hoy ellos hacen cabaña en ese día para ellos recordar el tiempo que pasaron en el desierto. Y Dios lo constituye como una fiesta, que es Sukkot o Mizkan, cabaña. Entonces Jesús nace en una cabaña judía que ponían palma, y por eso que la Reina Valera traduce que Jesús nace en un pesebre de animales. Jesús no nace en un pesebre de animales, como el Todopoderoso, el Dios Todopoderoso, el que creó el cielo y la tierra, van a nacer en una granja de animales. Eso la Reina Valera que traduce eso y puso ahí un burrito y unos cascabeles y una campana. Entonces nosotros, cuando no teníamos ese conocimiento, creíamos eso. Él nace en una Sukkot. Por eso la Reina Valera, como Casidoro y de Reina, y los que tradujeron la Biblia no entendían lo que era un Sukkot. Ellos pusieron entonces un pesebre de animales y ponen una oveja y una canasta de animales. ¿Entendiste ya? Espérese, que usted acaba aquí de Jesús, porque eso es lo que se ha enseñado, que nació en un pesebre, animales, que vinieron unos reyes magos, sí, y que una oveja, y que Jesús nació en un burro y unos cascabeles. Todo eso es de origen pagano. Jesús no nació en un pesebre de animales. ¿Y cómo podía el rey de reyes nacer en un pesebre de animales lleno de caca y de cosas? Eso se cae de la mata. Ahora, eso es lo que te enseña la cultura hebrea. Entonces, cuando la cultura hebrea es enseñada de esa forma, te enriquece tu conocimiento en vez de hacerte daño. Entonces, es importante que la audiencia entienda que Jesús no nace un 24 de diciembre. Nace en una fiesta de otoño llamada Sukkot, que es la fiesta de la cabaña,
que cuando el Mesías viene. Porque el Mesías viene en su cumpleaños. El Mesías viene a celebrar su cumpleaños en la segunda venida, a derrotar a todas las 70 naciones que yo te hablaba, que debieron recibir la Torá, que tenemos que hacer entonces otro programa ahí. Y esas 70 naciones que no que debieron recibir la Torá en los tiempos de que la Torá fue dada a través de los hijos de Israel, por causa del pecado de los hijos de Israel, ellos entonces la van a recibir en los tiempos del Mesías. Dios. El Mesías viene a celebrar su cumpleaños, su 2000, porque el Mesías debe venir en 2000 años después de su muerte y resurrección. Por lo que dice el profeta Oseas en el capítulo 6. Eso es un misterio. Por eso no habrá salvación para los gentiles después que la iglesia salga del plano de este planeta. Dios mío, hay personas, pastor, que dicen... La salvación es ahora. El que no entró ahora, vio la gente en su deleite, brincando y brincando la tablita. El que no entró ahora, Hernández, no habrá salvación. Porque lo dice la Biblia, Oseas capítulo 6, y lo dice Pablo en Romanos 11:25. Cuando se cierre la plenitud de los gentiles, entonces vendrá la salvación. ¿Para quién? Para Israel. Esto lo está diciendo la Biblia. Entonces, hay un tiempo de salvación para los gentiles que lo dice Oseas 6, que es de 2000 años. De esos 2000 años estamos en ley ya de 4 a 5 años para que se cierre ese tiempo. Entonces el mundo va a entrar a la profecía que dijo el Mesías, que el día ni la hora nadie lo sabe. O sea que después de 5 años, para ser específico, porque no es el tema de hoy, tendríamos que traer ese tema para que el pueblo pueda entender, que tiene que ver con el calendario judío, que estamos en el 1995. O sea, ya ley de 5 años, y también lo dice el Salmo 90. Y si tú te vas a Mateo 24, cuando Jesús dijo, aprendan de la higuera, cuando sus hojas brotan, ¿sabéis que el verano está cerca? La higuera es Israel. Y después tú ves que Jesús dice, y no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué es lo que vio acontecer? Todo lo que establece Mateo 24, hablado rumores de guerra, hijo contra padre, padre contra hijo, la gente está casándose, haciendo el casamiento y no entendieron. Jesús pone a Lot, pone a Noé, pone características. ¿Cómo está el mundo hoy bebiendo, casándose, divorciándose, de aquí para allá, de allá para acá? Pero no entendieron. Entonces los apóstoles pensaron que era esa generación, que eran ellos. Pero Jesús no estaba hablando de la generación apostólica. Jesús estaba hablando de la generación que viera nacer a Israel como nación. Israel nace el 14 de mayo de 1948. Del 48 hasta 2024, ¿cuántos años han pasado? 76. Pues yo sé que tú no me ibas a contestar. Si han pasado 76 años, ¿verdad? Bueno, si me equivoqué en un número, bueno, no hay problema. Sí. Si han pasado, y el Salmo 90 te dice que el hombre de este tiempo dura 70 y lo más robusto hasta 80. Moisés estaba hablando de este tiempo. Fíjate que la Biblia se conecta. La Biblia es una. Sí, porque en el tiempo de Moisés los hombres duraban cientos de años. Ajá, pero Moisés estaba hablando de los tiempos finales. Si Israel tiene 76 años de que la higuera ya empieza a florecer y empieza a brotar las hojas, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos años faltan para 80? 76. 4 años. Entonces, por eso, fíjate que coinciden los tiempos proféticos. La salvación de los gentiles, estamos a la ley de 4 a 5 años ya para que los tiempos proféticos se cierren. Entonces ya el mundo entra el día ni la hora que nadie lo sabe. O sea que en cualquier momento el Padre ordena sacar la iglesia de plano para que Dios empiece a tratar nuevamente con los hijos de Israel. La iglesia tiene que salir. Y por eso tú ves que hay rumores de guerra, hay un conflicto bélico feo, que sería bueno que tú y yo hablemos de eso. De Ezequiel 37, Ezequiel 38, de Gog y Magog, de Armagedón, cómo está el mundo, porque la iglesia está ajena a eso. Y estamos a un punto de una tercera guerra mundial. ¿Qué son las bombas nucleares? ¿Cómo se están armando las naciones? ¿Qué representa Estados Unidos en la Biblia? ¿Qué representa Rusia si está en la Biblia? Hasta Dominicana está en la Biblia. Ay. Dios mío. Bien, vamos al tema. Entonces, pastor, la Navidad... Dime qué están diciendo las bueno, aquí sí, aquí alguien... ¿Estás en Facebook? ¿Tú estás en Facebook? No, estoy en YouTube. Eres en Facebook, porque en Facebook te conecta. En YouTube. Aquí dice alguien, pastor, cuando estaba hablando acerca de Pablo, cuando habló que de guardar el sábado. ¿Dónde dice esto específicamente acerca del sábado? O sea, que donde Pablo habla acerca de que no guardemos el sábado. No tengo la cita ahora, no tengo la cita, pero Pablo habla en los Colosenses, que nadie nos juzgue
ni con bebida, ni con comida, ni con luna nueva, ni con Shabbat, ni con días de reposo, porque todo era sombra de lo que había de venir. Son tantas cosas que yo tengo en la mente que a veces pero está ahí, yo se la voy a buscar y se la voy a mandar contigo para que tú se la pongas ahí en el grupo, pero está. Ahora, ¿cuál es el problema del Shabbat? Que la gente ha idolatrado el sábado, y el sábado no es día de reposo. Shabbat no es sábado, porque el calendario judío es uno y el gregoriano es otro. Había un Shabbat que podía caer un miércoles. Por ejemplo, cuando Jesús muere un miércoles en una fiesta judía. Espérese. ¿Qué pecha? Jesús muere un miércoles. En una fiesta judía, ¿qué pecha? Okay. Por eso pues digo que debemos conocer la fiesta. En una fiesta judía. Y Jesús muere en un Shabbat alto, que luego cuando cae el sábado se convierte en un Shabbatón. Y resucita en un Shabbatón, que es el Shabbat, que coincide con el sábado. Porque tú ves que las mujeres dice al caer la tarde, que es donde termina el día de reposo, a las 6 de la tarde. No, Cristo no muere un viernes, resucita un domingo. No coincide, porque de viernes al domingo no son 3 días. No. Y Jesús duró 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Entonces Jesús muere un miércoles y resucita un sábado, ya al caer la tarde. Un Shabbatón. Entonces hay 3 clases de reposo. ¿En qué reposo estamos nosotros como iglesia? ¿En cuál? Sería eso entenderlo. Hay 3 clases de reposo. Número 1, dice la Biblia que Dios hizo la tierra en 6 días y al séptimo descansó. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que Dios descansó? Dios siempre está trabajando. Entonces, ¿qué fue lo que descansó? Porque la Biblia dice que Dios descansó. Dejó de hacer la obra que estaba haciendo. Pero la Biblia dice que Dios descansó. Sí. Entonces, cuando tú te vas y te encierras, que la Biblia dice que Dios descansó. Que la Biblia dice estamos diciendo que estaba cansado. Que estaba cansado. Eso se llama en lo que es la teología, por eso la teología es buena, tú no la puedes sacar. La teología ha hecho su función. Eso se llama en la teología antropomorfismo. Antropo, hombre, fomorcismo, forma de Dios, expresar a la raza humana para que la raza humana pueda entenderle a Él, para que pueda entender cuál es el mensaje que Él está proyectando. Entonces eso es un antropomorfismo. Dios no descansó. ¿Quién descansó? La creación de su creador. Fue que descansó, no Dios. Pregunta aquí Emmanuel Cedeño. ¿Se debe guardar sí o no la Torá? Es que nosotros guardamos la Torá porque la Torá ya está escrita en nuestros corazones. Lo dice Jeremías 31:31. Yo haré un pacto nuevo, no como hice con vuestros padres, sino con la casa de Judá y con la casa de Israel. Y esta Torá la escribiré en vuestros corazones. El profeta ahí está hablando de la Torá moral. Sería él correcto, la Torá completa, porque la Torá se divide en 2 partes céntricas, la moral y la ceremonial. Ya la ceremonial la iglesia no debe cumplirla, porque eran asuntos ceremoniales, judiciales, que era para los hijos de Israel en aquella época. Porque si, ¿cómo vamos a guardar la Torá? Vamos a volver a los sacrificios entonces. Entonces ya no hay forma de que se guarden las 623 leyes. Nosotros estamos en la Torá moral, que son los mandamientos, los 10 mandamientos, que ya están escritos en nuestros corazones y que Jesús los redujo en 2 partes. En esto consiste la Tanaj. Fíjate que el Señor se va a la ley y a los profetas. ¿Qué es la Tanaj? Es la ley, la Torah y los profetas. Jesús te lo dice, en esto consiste. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí está todo. Ahí se encierra todo. Entonces nosotros estamos bajo la Torah moral, no la ceremonial. Sí, porque el problema, o sea, me imagino que a lo que él se está refiriendo acá es guardar lo que se está enseñando, las fiestas, las tradiciones judías. El pastor te lo está explicando acá, que no se deben guardar estas cosas. No, porque la fiesta ya entra en lo ceremonial. Ahora, la pregunta sería entonces, ¿debemos guardar el Shabbat? Esa sería porque el Shabbat está entre los 10 mandamientos. Sí. ¿Qué pasa con el Shabbat? Que el Shabbat, te dije que hay 3 clases de descanso. Número 1, el que Dios descansa. El que Dios descansó, que ya expliqué que es un antropomorfismo. Pero ese descanso no lo guardaron los patriarcas, ninguno, que me lo busquen en la Biblia. Wow. Ni lo guardó Abraham, ni lo guardó Jacob, ni lo guardaron los 12 patriarcas, ninguno guardaron ese descanso. El segundo descanso es que fue establecido cuando Moisés vino en la Torah, que los hijos de Israel guardaban Shabbat, ese Shabbat. Pero sin embargo, después Dios le manda a los profetas y le dice a los hijos de Israel que guardaban Shabbat, que ellos no entraron en su descanso. Dios mío, pregunta el pastor Stalin Bonilla.
Vamos a contestarle primero la pregunta. Ok, sí, dele. Entonces, ¿cómo el Señor le dice a los hijos de Israel que guardaban Sabá que no entraron en su descanso? ¿Tú entiendes el asunto? Por eso tú ves que cuando el Mesías viene, en un día de Shabbat, le dice, venid a mí los que estén trabajados y cargados. Y yo lo haré. Descansar. Porque mi yugo es fácil. Y ligera mi carga. O sea, como tú le es contraproducente que el Señor le diga a los que están descansando que vengan a Él, que descansen en Él. Porque la iglesia está en el descanso del Señor. Padre amado. Jesús dijo, yo soy el Señor del sábado. El Shabbat no fue creado para Dios, sino para los hombres. Entonces, cuando tú estás en Cristo, tú descansas lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo en Él. Dios. Nosotros estamos la iglesia está en el descanso del Señor. Por eso tú ves que cuando la gente viene a Cristo, se le cambia el rostro. Puede ser un delincuente, puede ser una prostituta, violó, mató, alteró. Y cuando viene a Cristo es transformado y tú le ves esa paz y tú le ves ese descanso. A mí nadie me hable, mi hermano, en contra del Espíritu Santo, de la revelación, de los dones, de la iglesia, del cambio, del descanso en Cristo Jesús. Tú no me vas a entrar en una... Porque el Shabbat era un descanso estructural físico, no era espiritual. Y Cristo se encuentra un pueblo cansado, agobiado, subyugado, que aunque estaban guardando Sabá, se le veía el rostro cansado, subyugado, lleno de odio, lleno de amargura. Y por eso que viene con ese mensaje. Venid a mí los que estén trabajados y cargados, que yo lo haré descansar, porque mi yugo es fácil y mi ligera mi carga. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los mansos, los pacificadores. Y empieza el Mesías a trabajar la parte interna, no la parte externa. Entonces nosotros descansamos en Cristo Jesús, la parte interna, no la parte externa, la que se cansa este cuerpo. Ya no es necesario, porque nuestro descanso está en el Señor. Ahora, vuelvo a lo mismo, cuando el Mesías venga en la segunda venida, Él va a establecer el día del Señor, porque el día del Señor es el día que Él descansó, que es un descanso, que no lo guardaron los patriarcas. Y luego viene el Shabbat, que se establece el día del Señor para los judíos descansar. Sí. Y luego viene el descanso del Señor, que es donde estamos fundamentados nosotros. Dame la otra pregunta. Pregunta el pastor Stalin Bonilla. Pastor, ¿por qué a Jesús se le dice hijo de David? Esta pregunta el pastor Stalin Bonilla. ¿Por qué a Jesús se le dice hijo de David? Por lo que estábamos hablando en la entrevista pasada, que a Yeshua no solamente al Señor se le dice el hijo de David, solo porque él es porque tenía que venir del linaje de David, sí, sino porque era el ungido. Entonces David fue el rey que restaura al pueblo de Israel en toda la característica, en su fiesta, en la Torah. Él lo expandió, lo hizo un reino altamente poderoso, un reino respetado. Israel era una dinastía, era el reino más poderoso que existía en esa época. David fue un hombre ungido, un hombre que se movió en niveles sobrenaturales, la cual la Biblia establece. Entonces ellos estaban esperando a un Mesías como David. Todos los reyes que procedieron a David, ninguno fueron como él. Ninguno. Entonces, desde David hasta la era de los tiempos del Mesías, ellos estaban esperando ese rey que viniera con la característica de David. Y por eso a Jesús le llamaban Jesús el hijo de David. Y por ende, el Mesías también debía venir de la dinastía davídica. Debía venir en ese orden. Y por eso ellos lo llaman, el hijo de David se refiere a que él era el ungido. Por eso le dicen Jesús el hijo de David. El ungido que iba a libertar a Israel del yugo romano con características similares a David. El problema es que el Mesías vino con otra característica porque no era el tiempo todavía. No era el tiempo de la liberación de los hijos de Israel con como David. Eso viene en Sukkot, volvemos atrás. Eso viene en Sukkot, que es la fiesta de la cabaña, donde el Mesías viene ya como David. Ya no viene como cordero, como el hijo de José. Porque José era descendiente de David, sí, igual que María también, los dos. Entonces, ¿qué pasa? Pero Jesús vino con la característica sencilla de su padre terrenal, que era Yeshua ben Yosef. ¿Qué significa Yeshua ben Yosef? Jesús, el hijo de José, el sencillo, el carpintero, el cordero. Y ahí que los hijos de Israel se bloquean, pero este no es el David que estamos esperando. Este no es Jesús, el hijo del carpintero. Ellos lo dice la Biblia, sí, te lo está diciendo. O sea, este no es el David, este es lo que el hijo de ben Yosef. ¿Entiendes? Ben Yosef, el sencillo, el humilde. Por eso no creyeron en él. Pero ya en la segunda venida, Jesús viene como Yeshua ben David, el hijo de David. Ya viene como león, a pelear
con las naciones que se van a rebelar contra Israel, a quebrantar a todas aquellas naciones con vara de hierro. Y a establecer el trono de David, por la promesa que Dios le dijo a David, que su trono jamás tendría fin. Entonces Yeshua viene. Jesús no viene solo como David. Vamos a educar al pueblo. Sí. ¿Verdad? A enseñar al pueblo. Jesús viene con 4 características. Viene como Yeshua ben Adán. Como Yeshua ben Adán, Jesús el hijo de Adán, entramos los gentiles, la humanidad, que no, para el contexto judío no teníamos salvación, pero en el corazón de Dios estábamos. Entonces, como Yeshua ben Adán, las naciones como hijo de Adán tienen derecho a la salvación. Por eso Jesús se va hacia las naciones. Luego viene como Yeshua ben Abraham. Como Yeshua ben Abraham tiene derecho a la tierra de Canaán completa. Por eso está el Líbano ahí, que está frente a Israel, y está su Jordania. Su Jordania está habitada donde estaba Esaú, que es un lugar maldito. También está los palestinos, que es Judea. O sea, Dios le dijo a Abraham, le daré a tu descendencia esta tierra, desde el Jordán hasta el Líbano. O sea, el Líbano se va completo. Entonces, Yeshua ben Abraham tiene derecho a la tierra de Canaán. Es de él, le pertenece. O sea, él no viene a buscar nada que no le pertenezca. Y como Yeshua ben David tiene derecho al trono de Judá, y por eso él va a reinar en Judá, desde Jerusalén a todas las naciones con vara de hierro, y lo volverá al Señor nuevamente. Ahí está contestada la pregunta del pastor. Sí. Wow. Aquí dice Kenia, por favor, ¿cómo puedo yo estudiar Biblia con usted recordando que no entiendo mucho? O sea, ella quizás no tiene, quizás es nueva, eso es lo que ella... Bueno, mire, yo les recomiendo entonces a ella que entre ahora al instituto, que ya a partir de mañana yo voy a empezar la promoción. Nosotros tenemos un instituto de formación teológica y cultura hebrea, donde tenemos un elenco de maestros preparados en la palabra para ese tipo de gente. La primera materia son alrededor de 23 materias, que duramos 1 año y medio. Ponemos 2 años, pero en verdad 1 año y 6 meses, 7 meses. Entonces, pero venimos, mira, primero dándole leche, luego vianda, preparándola hasta llegar. Porque ya los diplomados es para gente que hayan hecho el instituto. O sea, que a ella le conviene hacer el instituto bíblico. Pero ahí mismo, pastor, aproveche y dé los contactos para esos que están en el en vivo puedan contactarlo y saber cómo pues estudiar con ustedes. Escríbame a mi WhatsApp, ya me están escribiendo, ya yo estoy tomando nota de las personas que me están escribiendo al 809-909-9259, ese es mi WhatsApp, escríbame, para entonces yo tomar su contacto y cuando haga el grupo, porque es vía online, por Google Meet. Nosotros hemos graduado personas de diferentes naciones. Ahora nosotros somos sujetados a la palabra, nosotros no enseñamos nada que no tenga un contexto bíblico, y lo que no tiene un contexto bíblico lo enseñamos y luego nos vamos a la Biblia, porque yo tengo mi postura bíblica, yo no me salgo de la Biblia, porque la Biblia es la constitución de la fe, y para mí todo lo que no tiene jurisdicción bíblica es inconstitucional. No nos podemos salir porque hay un conocimiento cabalístico, astronómico, místico, que no es bíblico. Allá yo no, si usted anda buscando la 10 Sefirot, si anda buscando cábala, si anda buscando mística, no seré yo, porque yo no me voy a perder. Yo estoy peleando mi salvación. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Persiste en lo que tú has aprendido en la sana doctrina. No vaya a ser que te pierdas tú y lo que te sigue. Oh, Dios. Claro, es que si tú enseñas a una generación lo de vía de la palabra y se pierde, te va a perder tú y aquellos que te siguen. Sí. De manera pues que las enseñanzas que nosotros damos es a la luz de la palabra, no nos salimos de ahí. Claro, enseñamos la cultura hebrea, enseñamos también, hay cierta palabra de cabalística que nosotros pues la limpiamos. ¿Tú entiendes? Enseñamos lo que es la cultura griega, el contexto histórico, enseñamos lo que son los 4 niveles de escatología: profética, exegética, histórica y escatológica. Eso es fuerte, porque yo veo gente católogo, pero un escatólogo que no domine la escatología histórica está ¿cómo que se dice? No está manco, le falta algo. Tú tienes que conocer la historia. Mira, tú tienes que conocer quién es, desde Abraham Lincoln, vamos a comenzar. Sí. Abraham Lincoln. Tú tienes que conocer quién fue Mao Zedong.
para hablar de la escatología de los últimos tiempos, tiene que saber quién fue Mussolini, quién fue Adolfo Hitler. Todos los líderes históricos del 45 hasta nuestra era tienen que ver con escatología, porque Israel se forma en el 48. Y si tú no dominas desde la Primera Guerra Mundial, desde la Primera Guerra Mundial es que los caballos de Apocalipsis empiezan a cabalgar. Ya están cabalgando desde la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué se formó la Primera Guerra Mundial? Ay, Dios mío. ¿Quién es Xi Jinping, que está ahí ahora en China? ¿Quién es Kim Jong-un? ¿Por qué está ahí en Corea del Norte? ¿Quién, Donald Trump? ¿Por qué ganó nuevamente la presidencia? ¿Por qué Vladimir Putin está ahí? ¿Qué líder juega? ¿Qué liderazgo juega Vladimir? ¿Qué papel juega Vladimir Putin? Macron, todos esos líderes mundiales de nuestra era, es escatología. Entonces, el que no domina la historia universal está cojo en escatología. Todo eso nosotros lo enseñamos en el instituto. De ahí tú sales teólogo, escatólogo, sabio en cultura hebrea o loco, una de las dos. Dios mío, esto está, hermano, esto está poderoso. Yo sé que ustedes que están ahí conectados están siendo bendecidos, están siendo edificados con esta enseñanza que el pastor pues ha traído. En la próxima transmisión, para que usted esté pendiente, el pastor nos va a hablar acerca de Gog y Magog, de las guerras que se están formando, de lo que el pastor acaba de hablar, de los líderes mundiales que están puestos hoy en día y de lo que estaban en el tiempo pasado. ¿Qué papel juega cada uno en la escatología? Así que, que a alguien le gustaría saber más del rato secreto que la mayoría enseñan. Creo que estuvimos si tú buscas acá en los videos. Pero vamos a contestar la pregunta. Ok. Sí, porque están en vivo. Sí, Ellos en vivo. Esto es Emmanuel Cedeño. Habla, me gustaría saber más sobre el rapto secreto que la mayoría enseña. El rapto no existe, porque Cristo no viene a robar. La palabra rapto viene del griego, del latín, repture, que significa robar. ¿Entiendes? Raptar. Sí. Entonces Cristo no viene a robar. Cristo viene a buscar a alguien, que le a un pueblo que le pertenece de él. Entonces la palabra correcta ahí sería, en hebreo, la gran parusia. ¿Qué es la gran parusia? La reunión de los santos. Que nos vamos a reunir con el Señor. Que la gran parusia, la palabra griega, arrebatamiento, que significa sacado con violencia. Fíjate que cada palabra, por eso es que volvemos a lo mismo, que los hebreos son celosos con su idioma. Sí. Fíjate qué diferencia. La gran parusia, la reunión de con los santos, y de la palabra griega, arrebatamiento, sacado con violencia, y rapto, robar. ¿Cuál de las tres tú escoges? Arrebatamiento. ¿No? La gran parusia, la reunión de los santos. Que el Señor nos saca de este plano y nos reunimos con Él en los cielos, que es la palabra arrebatar, sacado con violencia, que viene del griego harpazo, que era cuando los griegos lanzaban el arpón y sacaban el pez que estaba desprevenido. Pero fíjate que ni aún así. La palabra correcta es la gran parusia, la reunión de los santos. El Señor nos saca de este plano corrupto, satánico y diabólico, mundo que se ha apartado, que se ha corrompido, y estaremos con Él. Por eso Pablo dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, ahí habla de la gran parusia, nos reuniremos. Lo que pasa es que lo traduce la palabra griega. Seremos arrebatados y estaremos con Él en las nubes, estaremos siempre con Él. O sea que el Mesías busca a los santos. Cuando habla de los santos no es de los profetas. Los profetas son los profetas. La palabra santo viene después de los apóstoles. ¿Entiendes? Entonces nosotros seremos arrebatados, sacados de este plano ordinario. Porque en el contexto de los mundos, es un mundo ordinario. Entonces el Señor nos saca de este mundo ordinario y nos lleva con Él por un tiempo. Eso va a suceder después de la tribulación, después de los 3 años y medio, porque no enseñaban la doctrina del arrebatamiento o de la doctrina de la dispensación, que nosotros salimos antes de la última semana de Daniel, que ya eso teníamos que explicarlo en otro tema. Sí. O sea que nosotros salimos antes de los 7 años. No es así.
La iglesia va a pasar por la tribulación. Por eso la Biblia dice, después de la tribulación de aquellos días, el Señor mandará a sus ángeles con gran voz ¿de qué? De trompeta. Sí. Porque el arrebatamiento viene en una fiesta judía llamada Yom Teruah, que es Yom Días Teruah, el último sonido de la trompeta. Por eso Pablo dice, porque al final de la última trompeta, porque el Señor con gran voz de mando y voz de trompeta descenderá del cielo. O sea que el arrebatamiento o la gran parusia viene en una fiesta judía. Por eso hay que conocer la fiesta judía, que es Yom Teruah, el último sonido de la trompeta, que son 9 sonidos. Dios. Entonces nosotros salimos del plano terrenal y vamos con el Señor por un tiempo. Después de 3 años, el Mesías viene en otra fiesta que es en Sukkot, porque recuerda que nosotros hablábamos en la otra entrevista que por qué Israel rechaza a Jesús. Una de las cosas que Judá rechaza a Jesús es porque ellos entendían que el Mesías debía venir con las 10 tribus de Israel, que se gentilizó. Y él no vino con las 10 tribus. Por eso él pone una señal. Esta generación adúltera y fornicaria demanda señal, pero más señal no le será dada, sino la señal de Jonás, 3 días y 3 noches en el vientre de porque el Mesías tenía que morir. Y ya no vamos a hablar del contexto, vamos a dejar el contexto de los 3 días y 3 noches cuando hablemos de los ministerios, que no llegamos. Esa es una. 2, por lo que dice Pablo en Romanos capítulo 7, yo hablo en personas que conocen Torah, porque la mujer, mientras el hombre vive, ella está atada al hombre por la ley, por la Torah a su marido, pero si este muere, ella queda libre. Entonces Cristo tenía que morir, porque ya le había dado carta de divorcio a los hijos de Israel. Por consiguiente, no había salvación para los hijos de Israel, porque ya Dios le había dado carta de divorcio. Deuteronomio 24 establece que después que usted le daba carta de divorcio a una mujer, no podía tomarla como esposa. Entonces Israel no tenía salvación. Por eso Pablo dice en Romanos 7, hablo con personas que conocen Torah, que Cristo muriendo, Israel queda libre, pero resucitando la vuelve a tomar como novia. Entonces, por eso es que Cristo anula el acta de los decretos, que no era contrario. Entonces, ya que pasa que Cristo resucitando, cuando venga se lleva a la iglesia, que la iglesia está conectada a las 10 tribus de Israel que se gentilizó. Esa es la iglesia de Cristo. Pues es la novia. Entonces Cristo viene y se lleva a la iglesia. Cuando vuelve en Sukkot, vuelve con las 10 tribus de Israel, de todas las naciones, tribus y lenguas, que era una de las señales que el Mesías debió venir. Entonces por eso el Mesías tiene que venir con las 10 tribus. Santo. ¿Entiendes? Yo sé que, Dios mío, esto está poderoso esto, ¿verdad? Y usted está siendo bendecido, edificado. Creo que hemos contestado las preguntas de muchos que están ahí conectados. Así que pero vamos a concluir el tema de la Navidad, porque ya te quieres ir. Que tú no. Lo que pasa es que nos quedamos cojos con todos los temas. No, vamos a darle. Porque el tema, ¿cuál es el tema? De la Navidad. Navidad, entonces, pues nos quedamos nada más en el ser. Sí, porque navegamos mucho. Nos quedamos en el ser. Sí. El contexto Navidad ya lo hemos explicado, pero para dar una conclusión, la Navidad eso es pagano, eso viene con la doctrina del reemplazo, con Constantino, que cambia el día del Señor, el Shabbat, que es el verdadero día, lo cambia por el domingo, donde se adora a Zeus. Ahí viene el 31 de diciembre también, que se adora a un dios llamado Juma, que tiene 2 caras. Ahí se hacía una orgía satánica, amanecer del 31 de diciembre. Entonces se hacía una cena. Por eso el 31 de diciembre las naciones también hacen otra cena. Hay uno que la hace el 24 y otro la hace el 31. Esa cena del 31 de diciembre, con todos esos cerdos y esas cosas, se hacían a un dios llamado Juma, que tenía 2 caras, donde amanecían en orgía hasta el año nuevo, que era el 1 de enero. El 24 de diciembre también es una cena, que el cerdo viene de los tiempos Antíoco Epifanio, que ya explicamos, ¿verdad? Y se conmemora entonces el niño de Nimrod y Semirami, que es Tammuz, que la Iglesia Católica, entonces Roma, introduce que Jesús nace, gloria al Señor, un 24 de diciembre, cuando Jesús, que llaman Natividad, y ahí viene Natividad, viene el tema de Navidad. ¿Qué es Natividad? Nacimiento. Jesús no nace un 24 de diciembre, Jesús nace en una fiesta judía llamada Sukkot, que es la fiesta de otoño, que tiene que ver con septiembre, que está relacionada al calendario gregoriano de septiembre, que es el mes 7, porque los judíos, en el calendario judío los meses no están como los tienen en el calendario gregoriano, pero sin embargo coincide con el mes 7, que aunque septiembre es el mes 9, sí, en el calendario gregoriano, en el calendario judío es el mes 7.
En el calendario gregoriano coincide en septiembre, que es el mes 9, pero sin embargo septiembre es 7. Fíjate como todo, como la cosa de Dios son ordenadas, pero caen en el mes 9, calendario gregoriano, que es donde nace el Mesías, en septiembre. En el calendario gregoriano, que es el mes 9, en el calendario judío es en el mes 7. La fiesta de otoño, no en diciembre, que es en invierno, porque el invierno comienza del 21 al 23 de diciembre. Y Jesús, según los católicos, nace en el 24. Esa fiesta del 24 es Tamuz, donde muere, y se le hace el nacimiento de Tamuz y su muerte, que muere un 25, y se hace ese arbolito de diciembre. ¿Quién era Tamuz? Hijo de Semiramis y Nimrod. Nimrod fue el primer hombre que se rebela contra el creador del universo. Y fue el primer rey de la tierra. Fue el primer rey de la tierra. Y fue el primer hombre que construye una torre llamada Babel. De ahí vienen ¿qué significa esa construcción? La altura. Rebelión contra Dios. Por eso ahí vienen las pirámides egipcias, que es rebelión contra Dios. Altura. Las pirámides de los mayas, de los incas, los obeliscos, los grandes rascacielos. Eso tiene un origen, un génesis, y es rebelión contra Dios. ¿Entiende? Entonces Nimrod se casa con su propia madre y tiene a Tamuz, hijo del sol. ¿Quién es hijo del sol? ¿A quién se adoraban los griegos? También a Zeus, que era el hijo del sol. Lo adoraban también los egipcios como Ra, el amado de Ta, el sol. Lo adoraban también los babilónicos como Marduk, el sol. Fíjate que todo se relaciona con el sol. Lo adoraban también los indígenas con diferentes tipos de nombres. Y entonces el cristianismo lo entraron como disfrazado que Jesús nace ese día. Jesús no nace ese día. Ese no es la Navidad, es totalmente pagana. Ahora, es como yo le digo, ¿verdad? Porque ya tenemos ese conocimiento. Yo en mi casa hice una cena, se hace una cena familiar. Porque ese día ya la gente no trabaja, usted lo hace en un contexto familiar. Ahora no le recomiendo que entre cerdo ahí. En mi casa no se entra cerdo. Yo me reuní con mis hijos, con mi esposa, hicimos una comida, le dimos gracias al Señor y no salí de mi casa. Pero no celebro esa fiesta pagana. Wow. Claro, eso es Constantino ya que le establece. Y viene la doctrina del reemplazo, cambiando los sábados. Los judíos del primer siglo guardaban Shabbat porque ellos eran judíos. Todavía en los tiempos constantinos, todavía la fiesta judía estaba. Ahora, la fiesta judía, Hernández, debemos conocerla porque son escatológicas. Ahora, el que guarda la fiesta no es pecado guardarla. No lo es, porque son las fiestas del Señor. El que guarda Shabbat, Pablo dice, lo hace para Dios, pero el que no también lo hace. O sea que guardar Shabbat no es pecado, guardar la fiesta tampoco lo es, todo lo contrario, debiéramos nosotros hacerlo. Pero no tiene que ver con tu salvación. O sea que si yo no guardo fiesta, yo no guardo Shabbat, yo no voy a dejar de salvarme porque la iglesia está llamada a llevar la Besorá, que es el evangelio. Si nos metemos en los rituales de la Torah, ¿con qué tiempo vamos a predicar el evangelio? ¿Tú entiendes? Dios mío. Entonces nosotros estamos llamados a romper los yugos, romper el yugo de la maldición del pecado. Ese es el trabajo de la iglesia. Por eso tú ves que Jesús no le manda a ellos guardar Sabbat, ni le manda a guardar fiesta. Ir por todo el mundo y llevar esta Besorá por todas las naciones. Y hagan discípulos y sean sumergidos, porque el Señor nos manda a nosotros a predicar el evangelio del reino de los cielos y nos delega autoridad y poder y unción para que el yugo de la maldición de este mundo se rompa. En cierta medida, Hernández, para concluir, Dios lo permitió. O sea, Dios permitió todo eso en su permisividad para salvar a la humanidad por la predicación del evangelio. Y el descanso ya no es estructural, no es físico, es espiritual. Por eso ya el que roba cuando viene a Cristo ya no roba. El que viola cuando viene a Cristo ya no viola. El que mata cuando viene a Cristo ya no mata. ¿Entiende? El que era delincuente ya aquí no es delincuente. Porque Cristo rompe las cadenas. Porque el pueblo de Israel celebraba fiesta y guardaba Sabbat, pero su corazón estaba lejos de él. Dios se cansó de los sacrificios, de las Moed, que era una cita con Dios, la convirtieron en una fiesta. Hasta el día de hoy tú vas a Israel y cuando celebran esa fiesta se dan una emborrachada. Los judíos,
Los judíos ortodoxos. Tú lo ves borracho tirado. Búscalo en YouTube, que lo busquen en YouTube. Tirados, se dan una embriagada y se dan su petacazo y no, en una sinagoga judía no te dan ni con chin de vino. Eso es alcohol del puro, de verdad. Entonces, ese fue el error de los hijos de Israel, que convirtieron la cita del Eterno en una fiesta. Y por eso que Dios le dice, ustedes de labio me honran, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, al final, Dios mandó a su Hijo para que los hijos de Adán entraran a la salvación, para entonces Él personalmente venir y establecer la cita del Eterno en la tierra. Y cambiar el domingo qué deseo, y dar el día del Señor. Y todas las naciones entonces volverán a Dios. Y con esto concluyo ya. Y la Torá moral será escrita en todas las naciones de la tierra como la constitución de cada país. Oye el misterio. ¿Qué es una constitución? Es una ley de leyes que rige una nación. Sí. Imagínate la Torá moral en República Dominicana. ¿Tú sabes los asesinatos que hay en República Dominicana? Imagínate que la Constitución de la República Dominicana diga no matará. Se acaba la muerte. Tú sabes los robos que hacen los políticos corruptos en República Dominicana. Dios mío. Este gobierno que ha tomado más de 45 mil millones de dólares. ¿Dónde están esos millones? Porque yo no veo la obra. ¿Dónde están, señor presidente, esos millones? Yo estoy hablando de mi país. Sí. Imagínate que en la Constitución de República Dominicana diga no robará. Nadie va a robar. Se acabó la pobreza. Imagínate 45 mil millones de dólares para 12 millones de habitantes. Somos ricos todos. Se acaba. Dios mío. Se acaba la. Yo te estoy hablando de mi país. Vamos a hablarle llano para que el pueblo entienda. No robará. Somos ricos todos en Dominicana. Y hasta los de la diáspora, con 45 mil millones de dólares que ha tomado este gobierno en 5 años. Y está tomando todavía. O sea, no solo los dominicanos de aquí, sino hasta la diáspora. Todo el mundo viene para Dominicana porque radica la pobreza. Imagínate. No codiciará la mujer de tu hermano. Se acabó el adulterio. Nadie, se acabó el adulterio. No fornicará. Se acabó la fornicación. Se fue el pecado de Dominicana. ¿Qué va a ser la muerte? Si el pecado no está, va a huir. ¿Qué va a hacer el diablo? Va a huir. Y sígueme diciendo de los 10 mandamientos. Guardar el reposo. Se acabó el día pagano. Todo el mundo va a guardar Sabbat. ¿Tú entiendes? Entonces, yo te dije alguna cosita de la Torá moral, que son los 10 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre. Para que los días te sean alargados. Para que los días sean alargados, no va a haber muerte. ¿Qué va a ser la muerte? Va a tener que agarrar su maleta y irse. ¿Por qué nuestra juventud muere? Para el 2030, el último análisis que se dio hace 5 años atrás, que aquí no va a haber juventud. Que se va a extinguir la juventud, va a haber poca. ¿Por qué? Porque están muriendo por arma de fuego. Trastorno de juca, trastorno de alma blanca, trastorno de accidente. El 80% de los accidentes en República Dominicana de motor y son jóvenes todos. Sí. Entonces, si la Biblia te dice honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? ¿Y por qué está muriendo la juventud? Porque no están honrando a su padre y a su madre. La mayoría de la juventud dominicana no obedece a su padre y a su madre. Entonces, cuando se establece en la República Dominicana, honra a tu padre y a tu madre para que los días te sean alargados. No va a haber muerte en República Dominicana. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Yo estoy hablando de mi país, yo estoy hablando de otro. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el Señor? La Torá moral estará en todas las constituciones. Por eso no habrá robo, no habrá muerte, no habrá violación, no habrá adulterio, no habrá fornicación. No se adorará a otros dioses. Todas las naciones van a adorar al Dios de Israel. Y por eso que las naciones van a reinar 1000 años. Donde no habrá, un niño será hasta de 100 años porque no va a haber muerte. Porque van a haber código de honra. El mundo por primera vez va a vivir 1000 años de paz. ¿Y qué va a hacer con el diablo? ¿Qué dice la Biblia que va a pasar con él? Se da atado. Que será atado 1000 años porque ya no va a tener función. Porque Satanás no es como nosotros lo vemos en Occidente. En Oriente no es así. Si nos metemos ahí, ya tú sabes. Entonces, como Satanás ya no tendrá jurisdicción, será atado por 1000 años porque no hay forma. Entonces, esa Torá moral ya está inscrita en nuestros corazones. Por eso, aunque la mujer de mi hermano se vea bien y yo la quiera codiciar, ¿qué yo hago? Yo me acuerdo de que dice la Biblia, no codiciar a la mujer de tu hermano, y lucho con eso y reprendo ese mal.
Y por eso que nosotros no caemos en adulterio. ¿Por qué no caemos en adulterio? Porque la Torah moral está ¿dónde? En nuestros corazones. En nuestros corazones. ¿Por qué yo no robo? Hay veces que yo voy a colmado y me devuelven de más y que yo le hago, mira, tú me devolviste de más porque la Torah moral está escrita En mi corazón. en mi corazón y dice que no robará. ¿Por qué yo honro a mi mamá? Porque la Torah moral dice, hónralo. Por eso yo lo honro, no porque yo soy bueno, ni porque tú eres bueno, porque está escrita. En nuestro ¿Por qué yo adoro al Dios de Israel? Porque dice, no adorará a otro dioses fuera de mí. Entiende por qué ya nosotros. Entonces, el Shabbat, que ya ha sido cambiado, ¿está en dónde? Nuestro corazón. Porque ya nosotros, el descanso está en Cristo, en Dios. Entramos en el descanso de Dios. Y por eso es que hay cambio. Entonces, nosotros guardamos Torah. Pero la moral, la ceremonial, mucha de la ceremonial, porque ni siquiera el templo va a existir en los tiempos del Mesías. Porque ya no vamos a necesitar templo, vamos a estar con él directamente. Entonces, la Torah moral reinará por los siglos de los siglos. Y su fiesta, Cristo la va a restaurar en el milenio. Wow, poderoso. Dios mío, esto está bueno. Comparta, hermano, este link, compártalo para que otros también puedan escuchar lo que el pastor ha comunicado, ha vaciado en la mente de cada uno de ustedes que están aquí escuchando. Y queremos bendecirle en el nombre del Señor y estén pendientes. La próxima transmisión también se la vamos a ponerle fecha, le vamos a hacer una miniatura, un diseño, colocando la fecha de la próxima transmisión para que usted esté pendiente ahí y usted pueda aprender del conocimiento que este hombre de Dios carga. El pastor nuevamente dé el contacto del Instituto de Formación Teológica. Ya el Instituto de Formación Teológica UNETRIT y de Cultura Hebrea a partir de enero abren sus puertas. Escríbame por favor a mi WhatsApp al 809-909-9259. Tenemos un elenco de maestros preparados, muchos de ellos son licenciados en otra rama del saber, pero también son licenciados en teología, escatología, otros también son expertos en cultura hebrea. Pero sobre todo nosotros creemos en la manifestación del Espíritu Santo, creemos en los dones y sabemos que somos llamados a predicar el Evangelio del Reino. Así que motívate, inscríbete. Este instituto no es un simple instituto, más que un instituto, es una escuela teológica. Estamos enseñando desde el año 2010, estamos totalmente registrados e incorporados como Impacto de Yahweh y registrados como UNETRI. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Inscríbete. Te esperamos.